Recientemente el presidente Trump despidió a Rex Tillerson, el secretario de Estado, y lo sustituyó. Luego despidió al consejero de Seguridad Nacional, a H.R. McMaster, y lo ha reemplazado también. Y a Gary Cohn, el presidente del Consejo Económico del gobierno, le ocurrió lo mismo. Bueno, ayer el presidente Trump despidió nuevamente, echó al señor David Shulkin, que era el secretario de los Asuntos de los Veteranos, y lo ha sustituido, lo ha reemplazado por el médico de la Casa Blanca, el almirante Ronny Jackson. El caso de Shulkin es complicado porque el señor Shulkin era víctima o era objeto de una serie de denuncias. Por ejemplo, en el año 2017 hizo un viaje, el año pasado con su esposa, a Dinamarca, y entonces en un momento dado, para justificar los señores del despacho del señor Shulkin de que la mujer del entonces secretario iba a viajar, dijeron que a él le habían dado un premio en ese país, cosa que al parecer inicialmente no era verdad. Después el secretario de Asuntos de la Secretaría de Asuntos de Veteranos debió reembolsarle al erario $4.300 que se gastaron en extras por el viaje de la esposa del secretario. Y para rematar, lo acusaron de haber recibido de una manera incorrecta unas entradas, unas boletas para ver el torneo de tenis de Wimbledon en Inglaterra. Entonces Shulkin se fue. Pero Trump lo ha reemplazado, digo, por Ronny Jackson, el médico del presidente. Él ha estado trabajando en la Casa Blanca como médico desde la época de George W. Bush, posteriormente fue médico de Barack Obama y ahora de Trump. En algunos medios de comunicación han dicho que este es el médico personal de Trump. El señor Jackson no tiene experiencia administrativa y le va a tocar manejar un despacho que tiene 360.000 empleados, esa secretaría, y un presupuesto anual de $186.000 millones. ¿Acierta el señor Trump con este cambio o se equivoca? Mira, todo el cuento de este cambio es un poco raro. Desde el principio, yo no entiendo por qué se quedó el señor Shulkin. El señor Shulkin trabajaba también en la administración Obama y fue uno de los pocos que se quedó. Él fue el número 2 del ministerio y él se quedó. ¿Por qué se quedó? Si él sabía que esto iba a ser problemático. ¿Y por qué lo nombraron? También es un misterio. Pero bueno, quedó y lo rodearon de enemigos. Todos los puestos alrededor de él fueron gente que muy leal al presidente Trump porque sospechaban que él iba a ser un traidor. Y efectivamente, dentro de poco lo tumbaron con todo tipo de acusaciones. Esas acusaciones a mí me parecen muy serias porque él salió un poco como este tipo altivo que quiere ir a las fiestas y a Wimbledon, etc. Entonces, fue un acto de suicidio político y el presidente lo cambió. Shulkin había hecho algunas reformas importantes. Pero bueno, vamos a ver, ahora está reemplazado por el médico de la Casa Blanca. Yo creo que un tema que deberíamos discutir es el hecho de que todo el mundo está diciendo que fue el médico de Trump. Pero no ha sido el médico de Trump, sino fue el médico de la Casa Blanca. Un tipo que le falta totalmente experiencia. Y esto es uno de los departamentos del gobierno más complicados que hay. Yo creo que esto es una receta para más y más problemas, porque este señor puede ser un muy buen médico, pero esto lo que requiere es experiencia de administración de un departamento gigantesco. Entonces, yo tengo dudas que este cambio le va a salir bien. Dorito Toribio, entre otras cosas, Ronny Jackson, el médico de Trump, el otro día dio unas declaraciones cuando alguien en la Casa Blanca le preguntó por la salud del presidente. Es más, un reportero le dijo que el presidente tiene 71 años, pero ¿cómo es posible que tenga buena salud un hombre al que le gusta comer permanentemente McDonald's y tomar Coca-Cola? Y lo dijo además, y aparecen fotos del señor Trump comiendo McDonald's y tomando Coca-Cola. ¿Cuál es su opinión sobre este cambio en el gabinete ministerial? Por un lado, otro despido en Twitter, aunque ahora la Casa Blanca está intentando decir que no fue a través de Twitter, que fue el jefe de gabinete, John Kelly, quien le comunicó directamente, pero se repite una vez más el patrón y es meses de rumores insufribles en Washington y de publicaciones en los medios sobre que alguien va a ser despedido, que hay una relación muy mala y muy tensa con el presidente y que tarde o temprano va a salir. La Casa Blanca niega estas publicaciones y estos rumores y dice que todo esto es fake news y que los medios están inventando una vez más cosas para perjudicar al presidente. Y después, semanas después, llega el tuit de Donald Trump confirmando que están despedidos y ya anunciando quién es el sucesor. Hemos visto este mismo patrón en sucesivas ocasiones. Y ahora estamos aprendiendo
horas después del despido, ¿por qué? La Casa Blanca está detallando que, bueno, que no ha sido un tuit, que fue el general John Kelly quien avisó que podría llegar un tuit en algún momento, y entonces es cuando se tendría que considerar despedido. Y además, hoy el propio Shulkin publica en el New York Times una carta en la que explica lo que ha pasado, y esto es lo que al final nos va dando los datos, ¿no? Para que vayamos encajando las piezas. Él dice que había una pelea muy importante dentro del Departamento de Veteranos y la Casa Blanca sobre cómo privatizar el sistema sanitario de los veteranos, y que él se oponía en rotundo porque cree que esta no es una de las partes que haya que privatizar en Estados Unidos, y que por esto se había enfrentado al presidente Trump. Y además da muchos detalles. En un momento dice una frase que así es imposible servir a nuestro país. Dice que trabajar para este gobierno es inaguantable, insoportable. Utiliza términos de ambiente tóxico, ambiente irrespetuoso, refiriéndose una vez más a todo esto que ya sabemos, ¿no? La relación tan difícil que tienen muchos miembros del gobierno con el presidente de Estados Unidos. Y este sería el fondo de la cuestión. Para mí esto es lo que me parece más importante de todo, y es que una vez más estamos con este caos, estos cambios. Yo voy llevando una lista de gente que ha salido, que ha dimitido o que ha sido despedida desde que Trump tomó posesión, y hoy al sumar el nombre de Shulkin van ya 39. 39 en un año y 2 meses, 39 en 14 meses de presidencia, en el primer año de presidencia, que aún tendríamos que estar en la época de la luna de miel más o menos, es muchísimo, y así gobernar es muy difícil. Las razones para mí son dos. Una, que en primer lugar nombró a gente que no tenía que haber nombrado para estos puestos, sin experiencia, con lo cual es muy difícil que aguanten mucho tiempo, porque aguantar la presión de estar en el gobierno de Estados Unidos es una cuestión muy complicada. Y ahí podemos enlazar con el médico que acaba de nombrar, alguien sin experiencia para manejar el segundo departamento del gobierno de Estados Unidos más importante, con un presupuesto de 200.000 millones de dólares, un médico personal de la Casa Blanca, pasar a manejar un departamento que aquí le llaman el monstruo, porque es muy difícil, solo está en dificultad por debajo del Pentágono y en magnitud presupuestaria. Es un nombramiento muy arriesgado, es decir, no todo el mundo puede llegar a estar a ese nivel sin ninguna experiencia previa, y creo que eso pasó con muchos de los nombramientos de Trump. Y la segunda razón por la que mucha gente se va o es despedida es porque al final es muy difícil trabajar para este presidente. Las relaciones personales pasan factura, es alguien que tiene que guarda mucho rencor a personas, rencor personal, sí, que a veces gobierna a golpe de grito, y hay mucha gente que sencillamente considera que esto no lo va a aguantar y termina yéndose. Y cuando le preguntaron al señor Jackson por la salud de Trump, dijo que lo que pasa es que el presidente tiene muy buena calidad de genes, que genéticamente es, y que si en los últimos 20 años, dijo Jackson hace un tiempo, el presidente Trump no hubiera comido, no hubiera ingerido tanta comida basura, no se hubiera alimentado de tanta comida basura, podría vivir o habría podido vivir tranquilamente 200 años. Sí, efectivamente. Me da la impresión que precisamente por ese episodio, esta defensa tan singular, ¿no?, que sorprendió a muchos médicos, ¿no?, que hizo del presidente, especialmente esta parte que quién sabe, a lo mejor podría llegar a vivir 200 años, me parece que es una de las claves que explica por qué razón fue elegido para dirigir el Departamento de Veteranos. El presidente tiene una fascinación por la percha, por el porte de sus colaboradores. Y en muchas ocasiones ha comentado, mira, el general Mattis parece que es el general Mattis, o sea, a cargo del Departamento de Defensa, y lo ha hecho con varios colaboradores, ¿no? Quiere traer ya Rob Porter, también un tipo alto, bien parecido, etcétera, a pesar de toda la controversia. Y me parece que de alguna manera esta designación del almirante para un puesto tan complejo como lo han comentado mis colegas, es un microcosmos, es una metáfora microcósmica de la llegada de Trump a la presidencia, ¿no? La idea de que los políticos tradicionales lo han hecho tan mal que hace falta que llegue alguien que sea absolutamente apolítico, con cero experiencia administrativa, cero experiencia política, con relaciones con el Congreso, para que las cosas cambien, ¿no? En la mañana entrevistaban a Corey Lewandowski en la cadena CNN, el ex jefe de la campaña de Donald Trump, y decía, mira lo que han hecho todos los previos que han tenido experiencia administrativa. Efectivamente, ¿de dónde viene el Departamento de Veteranos? Viene de esta crisis que se descubrió en el estado de Arizona, donde miles y miles de veteranos de guerra se quedaban sin tratamiento médico, se morían esperando tratamiento médico, y que descubrió toda este caos administrativo que existe en uno de los departamentos que debería ser más importantes en este país, porque tiene que ver con la atención de gentes que se han puesto en peligro para defender a esta nación. Entonces, él decía, bueno, pues a lo mejor hace falta alguien como el almirante que no tiene ninguna experiencia. Es equivalente a decir que porque en una cirugía una persona, el paciente se le muere a un neurocirujano, la siguiente operación la va a hacer la señora de la limpieza, ¿no? Es decir, no tiene sentido, no tiene lógica, es un tema absolutamente arriesgado. Donald Trump decía en la campaña que iba a traer a los mejores colaboradores, a los mejores equipos, que él sabía escoger. Lo está mostrando en esta presidencia que obviamente no es así. También decía
que su presidencia iba a caracterizarse porque la gente se iba a aburrir de tantos éxitos. Bueno, yo creo que a lo mejor tanta estampilla de funcionarios es que ya se aburrieron de tener tanto éxito. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, varios puntos al respecto. Primero que todo, la cobertura periodística. El titular hoy del Washington Post tema dice... que planteaba Peter. Lo que sí, pero el titular lo que dice es, Trump escoge a su doctor para reemplazar a Shulkin. Entonces uno inmediatamente cree que está escogiendo a su doctor personal. Pero en realidad se trata del doctor de cabecera de la oficina del presidente, que ha estado ahí con Bush, ha estado ahí con Obama. Entonces, nuevamente, este es el tipo de cosas que se prestan para que mucha gente diga, la prensa la tiene contra Trump. No está escogiendo a una persona que simplemente porque sea su allegado personal. Pero sin duda alguna es interesante el hecho de que se ponga una persona sin mayor experiencia administrativa a cargo de una burocracia tan enorme, cuando una de las razones de la caída de Shulkin, el que estaba ahí, es una cuestión ideológica. O sea, hay toda una batalla ideológica sobre si muchos de los servicios a cargo del VA deberían de ser privatizados o no. Entonces, este doctor que va a estar ahí, ahora no se sabe su posición al respecto. Entonces, el problema va a continuar, la batalla va a continuar. Si ella llega con una visión similar a la de Trump, bueno, entonces se va a avanzar en esa dirección, pero si llega con una visión similar a la de Shulkin, entonces va a haber va a volver el caos. Finalmente, me llama la atención porque aquí en Estados Unidos se habla mucho sobre el tema de salud, ¿verdad? Que Estados Unidos debería tener un sistema socializado de salud a la usanza europea o como Canadá, todo. Bueno, ya hay un sistema de salud manejado por el Estado, por el gobierno federal, que se llama el Departamento de Asuntos Veteranos, y es un desastre, y es una ventana al futuro de lo que sería la salud en Estados Unidos si fuera manejada por el gobierno. Antes de Dori, Peter iba a decir algo justamente sobre la cobertura periodística. ¿Se equivocan los periódicos al titular así? Bueno, se equivocan algunos de los periódicos ciertamente, y es justo, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, que esto es exactamente lo que le enfurece a la gente de lo que llama de los periódicos y los periodistas de la élite, ¿no? El New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, que son naturalmente y visceralmente anti-Trump. O sea, podemos serlo, pero decir que esto es su doctor, cuando ha sido el doctor de Bush y de Obama y de Trump, me parece una irresponsabilidad muy grande. A mí me parece una cosa que no hemos comentado es, esto va a ser muy interesante porque este nombramiento tiene que ser aprobado por el Congreso. Cada uno de estos senadores que va a aprobar esto tiene miles, si no millones de veteranos en sus estados. Entonces, yo creo que esto va a suscitar una pelea enorme y la idea de que esto va a tener apoyo de los republicanos y va a ser contra y oposición de los demócratas va a ser muy interesante porque aquí se va a fungir apoyos y oposiciones de una manera muy interesante. Quien tiene más veteranos va a hacer más preguntas sobre este nombramiento muy extraño. Yo tengo que salir en defensa de los periódicos. Yo creo que The Washington Post y el New York Times han hecho un trabajo ejemplar. Que singularicemos un error probablemente de apreciación en un titular no quita y no les resta absolutamente el gran trabajo que han hecho en descubrir todo lo que está pasando en la presidencia de Donald Trump, especialmente porque es una presidencia que se ha dedicado a decir medias verdades, algunas mentiras completas, y el hecho de que estos medios hayan sido tan relevantes para poner las cosas en su lugar me parece muy importante. Evidentemente se equivocan, probablemente ese es un error, claro, pero yo creo que eso no le resta nada al papel tan importante que han hecho en la cobertura de la presidencia. Sobre todo porque lo que yo quería recordaros es, aunque estoy de acuerdo, ese titular es cierto que se podría haber hecho mejor. Yo lo primero que pensé cuando leí ese titular es que había nombrado a su doctor personal, claro, aquel doctor Bornstein, ¿os acordáis? Que tenía el pelo largo, la camisa abierta, un doctor que recibió muchas críticas porque decía que Trump era la persona con la salud con la mejor salud sobre la faz de la tierra. Yo pensé en ese doctor y luego resultó que no, que es el doctor de la Casa Blanca, cierto, pero quiero que recordemos por favor aquella rueda de prensa en la que yo estuve y que para mí es una de las ruedas de prensa más surrealistas a la que he asistido en mis 8 años en Washington. Este doctor, que efectivamente fue doctor también de Barack Obama, que comparece, y además os recuerdo que comparece cuando estábamos en aquel momento cuestionando la estabilidad mental de Donald Trump, por los tweets a las 3 de la mañana, por los ataques, los insultos, y este señor comparece, primero asegura que la salud de Trump es de hierro pese a que los datos que estaba dando solamente, recordemos, tenía medio kilo de diferencia para ser obeso. Un señor de 70 años, con un peso en este límite de riesgo, otros doctores dijeron, un momento, eso no es una salud de hierro. Cuando alguien con esta edad tiene el colesterol tan alto y tiene el peso rozando los
límites de obesidad, entonces hay que poner ahí un pero. Y este doctor insistió en que no. Y después también rechazó de la manera más rotunda y más televisiva, que es lo que decía Pepe, y de la manera más leal la estabilidad mental del presidente, enfrentándose a todos los medios. Y aquello es lo que originó este nombramiento. No su capacidad, no su preparación, no su experiencia, sino esto que le gusta a Donald Trump, que es la gente que le defiende a fuego y que es bajar el volumen de la televisión y ver cómo alguien comparece y cómo da ante cámara. Esos son sus criterios, y estos criterios yo creo que tenemos todo el derecho los medios a cuestionarlos.